6 pasos para poder planificar tu orden financiero. El primero, hay que saber con precisión en dónde está uno parado, literalmente. Si usted quiere llegar de un punto A a un punto B, usted tiene que saber con exactitud cuál es ese punto A, con qué recursos cuenta, cuál es su situación actual y qué puede hacer al respecto. Porque si de ahí partimos con mala información o con suposiciones, vamos a arrancar mal. Y este paso, déjenme decirles que lo he visto muchas veces, aterra a muchas personas. A muchas personas les da miedo confrontar de frente a su situación financiera. No les gusta saber realmente cuánto deben, no quieren saber realmente cuánto están pagando en cuotas mensuales en créditos, no quieren darse cuenta de enfrentar que tienen 10, 15 años de trabajar y no tienen ahorros, no quieren darse cuenta de eso, pero es un paso necesario. Usted no puede solucionar un problema simplemente obviándolo o viendo para otro lado. Eso no va a solucionar absolutamente nada. De ese diagnóstico financiero, de esa revisión que se hace, hay que de manera inmediata, sin dilatar nada, empezar a tomar acciones en las áreas más críticas, empezar a cambiar. Si se está gastando mucho, empezar a recortar gasto. Si se está pagando mucho en deuda, hacer un plan de pago de deudas para ver cómo podemos solventar eso y dejar de sacar tanto dinero de nuestro presupuesto para pago de créditos. Hay que empezar a atacar las áreas más críticas de forma inmediata. Esto es un tema más de coaching, de life coach, pero dicen que al éxito le gusta la velocidad y eso aplica para cualquier cosa. Si usted quiere hacer un plan y ya lo tiene establecido y dio el primer paso, de inmediatamente el segundo, después el tercero y después el cuarto. No deje que pase el tiempo porque eso enfría la situación. Hay que aprender a ahorrar. El tema del ahorro es un tema súper curioso. Es el hábito menos sexy, le llamo yo, a nivel financiero, porque a la gente le encanta que le hable de inversiones, de ingresos, inclusive de deudas, ¿verdad? Pero de ahorro a la gente le da pereza que le hable. Y les voy a decir algo, si usted no aprende a ahorrar, no puede llegar a tener una libertad financiera nunca, ni una estabilidad financiera. Así usted gane mucho o gane poco, tiene que saber ahorrar, tiene que saber gastar menos de lo que gana, porque si usted no sabe hacer esto, puede ganar el dinero que quiera, que siempre va a terminar quebrado, siempre va a terminar en problemas financieros. Veámoslo con todas estas estrellas de deportes, del cine, de la música, que por algún momento de sus carreras ganan muchísimos millones de dólares y en algún momento ya dejan de recibir eso y terminan en la ruina, o por malas decisiones, aún activos de su carrera, terminan arruinados. Es un tema de disciplina, es un tema de orden. No es ser avaro, no es ser cochino, no es vivir debajo de mis expectativas, porque nos dejamos llenar la cabeza con muchos temas de estos. Si usted no ahorra, no hay plata que le vaya a alcanzar. Tiene que aprender a gastar menos de lo que gana. Y no pretenda, porque también nos engañamos en esto, decir, bueno, cuando yo gane X cantidad de plata, ahí sí ya podría ahorrar. Eso no va a pasar. Si usted no ahorra, ahora que gana la plata que esté ganando, sea poca, sea mucha para usted, eso no lo sé, no lo va a hacer cuando gane más dinero. Todos los que ganamos ahorita un dinero establecido, soñamos en algún momento que ese fuera nuestro ingreso. O decimos, uy, cuando yo me gane tanta plata, bueno, ya hoy posiblemente te la estés ganando y no estás ahorrando. No va a pasar lo mismo cuando te dupliquen ese ingreso o lo tripliques. No va a pasar. Si no tenés la disciplina y si no haces eso, el ahorro como un hábito. El punto número 4, tenés que revisar tus deudas. No sigas pagando deudas a lo loco, me van a disculpar la expresión, sin ningún tipo de planeación. Tienes que saber manejarlas. La deuda es un buen instrumento, te puede apalancar, te puede hacer ganar dinero si lo sabes utilizar, pero si no, se vuelve un lastre pesadísimo que hunde la economía de cualquier persona. Del dinero que ahorras, ahora sí, viene el siguiente paso, tienes que aprender a invertir. Nosotros en Latinoamérica y en Costa Rica, por supuesto, no es la excepción, no tenemos cultura de inversión. No nos hemos acostumbrado a buscar opciones de inversión realmente buenas, a acumular dinero para hacer que este dinero crezca. No hemos crecido con eso, pero es hora de que eso cambie. Y no por un tema de lujo, no por un tema de querer hacer un millonario, sino por un tema de que cuando lleguemos a una cierta edad no tengamos que depender de que el Estado nos pague una X o Y pensión, si es que se podrá hacerlo en algún momento. De verdad, pónganme atención en eso porque es un punto importante. No se deje llevar por fórmulas mágicas. Vea, hoy día están por todo lado estos ofrecimientos de rendimientos extraordinarios, de ganar un montón de plata rápido, fácil y sin esfuerzo. Esa es la fórmula para el fracaso financiero total.
rápido, fácil y sin esfuerzo. Eso no existe, gente. Eso no existe. Dejemos de engañarnos. El dinero, yo no les voy a decir que el dinero es complicado, que ganar dinero cuesta mucho, porque eso tampoco es cierto. Pero esas fórmulas mágicas siempre tienen detrás alguna trampa. Siempre hay algo que no está bien y no es sostenible en el tiempo. Dejemos de poner nuestro dinero en eso. Seamos más conscientes de lo que podemos hacer con él a mediano y largo plazo y dejemos de buscar esas ganancias extraordinarias en el corto plazo, porque eso conlleva un riesgo altísimo y lo más probable es que se pueda terminar perdiendo todo su dinero. Y por último, el punto número 6 es: dejemos de estar copiando recetas de otros. Sentémonos a pensar qué es lo que yo realmente quiero y determinemos qué es la prosperidad para mí y con qué yo estoy bien. Y ahí viene la pregunta, egoísta 100%, yo, lo que para mí es importante, lo que para mí significa ser próspero, y no lo que para el vecino, el primo, el tío, el cuñado. Dejemos de ver a otros, de qué están haciendo, porque igual a veces vemos una parte, pero no vemos realmente lo que hay detrás de eso. ¿Qué es para usted ser próspero en su vida, tener prosperidad financiera? ¿Qué puede ser? Bueno, tener mi casa libre y poder pagar el estudio a mis hijos y tener para yo poder vivir una vida tranquila. Eso puede ser prosperidad para usted. Para otra persona puede ser tener 2 casas, tener una casa en la playa, tener 3 carros, poder viajar todos los fines de semana a donde quiera. Eso es prosperidad para él. Y está bien, ninguna de las dos es la correcta. Es la correcta para ellos, pero no tiene que serlo para usted. Siéntese a pensar realmente qué quiere hacer usted en su vida con su dinero, en qué lo quiere utilizar. Y no copiemos recetas, andemos viendo a ver qué hacen nosotros para yo decidir que eso exactamente es lo que quiero hacer, porque se los puedo adelantar, prácticamente no hay ninguna receta que aplique para más de una persona. Algún grado de diferencia tiene que haber. Siéntese con calma, piense qué es lo que usted quiere para su vida, cuáles son los recursos con los que cuenta ahorita, a qué quiere aspirar, y si quiere aspirar a cosas más grandes, de acuerdo, perfecto, yo admiro eso mucho. Es mucha mi manera de ver la vida, pero también sepa lo que siempre hay un precio a pagar para poder llegar más arriba. En cuanto a tiempo, esfuerzo, sacrificio de no estar a veces con las personas que uno desea estar, con sus seres más amados, tiempo de inversión en dinero y tiempo de ir, esa curva de aprendizaje que termina siendo dolorosa en algunos momentos, también es un precio a pagar. Pero está bien aspirar a más cosas. Pero primero fórmese y verá que los lujos van a llegar después.